Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde las noticias del corazón y los chismes jugosos de nuestras celebridades turcas favoritas siempre están al rojo vivo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy es, digamos que es de esos que te dejan boquiabierto. Vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando como la pólvora en los últimos días y que, si es verdad, podría ser digno de una película de Hollywood. Ya saben que me encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Su química en pantalla fue innegable, su romance mantuvo a todos en vilo, y su amistad, bueno, digamos que ha tenido sus altibajos. Pero de lo que vamos a hablar hoy supera cualquier cosa que hayamos imaginado. Prepárense para escuchar la historia de Demet, secuestrada en Italia, y Can Yaman al rescate. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí y te gustan las noticias frescas, los chismes jugosos y las actualizaciones de tus estrellas turcas favoritas, no olvides suscribirte al canal. Dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre te traeré la información más interesante y entretenida. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes son mi gasolina para seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Como les dije, la semana pasada empezaron a circular rumores sobre un incidente muy preocupante que involucra a Demet Özdemir. Al parecer, Demet estaba en Italia, disfrutando de unas merecidas vacaciones después de un año de mucho trabajo. Italia siempre ha sido un lugar especial para ella, un lugar donde puede relajarse, disfrutar de la buena comida y sumergirse en la cultura. Pero lo que se suponía que iban a ser unas vacaciones de ensueño, se convirtieron en una pesadilla. Según las fuentes, Demet fue secuestrada. Sí, lo escucharon bien, secuestrada. Al parecer, mientras paseaba por una zona turística, un grupo de personas la abordó y la obligó a subir a un coche. Imagínense el pánico, el miedo, terrible. Los detalles son escasos, pero lo que se dice es que los secuestradores exigieron una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación. Obviamente, la noticia causó un revuelo enorme. Los fans de Demet en todo el mundo estaban devastados y exigían información. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y oraciones por su seguridad. La policía italiana, por supuesto, inició una investigación exhaustiva, pero la discreción era máxima para no poner en peligro la vida de Demet. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Quién creen que se enteró de la situación y decidió actuar? Exacto. Can Yaman. A pesar de los rumores de distanciamiento y de las idas y venidas en su relación, Can, al parecer, no dudó ni un segundo en viajar a Italia para ayudar en la búsqueda de Demet. Según cuentan, Can, que tiene una gran influencia en Italia, puso todos sus recursos a disposición de la policía. Utilizó sus contactos, su conocimiento del terreno y, lo más importante, su determinación para encontrar a Demet. Se dice que Can participó activamente en la búsqueda, interrogando a testigos, revisando cámaras de seguridad y coordinando con la policía italiana. Su presencia, aunque mantuvo un perfil bajo para no entorpecer la investigación, fue fundamental para mantener la esperanza y presionar a las autoridades para que no se rindieran. Ahora, aquí viene la parte más emocionante. Después de días de angustia y tensión, la policía italiana, con la ayuda crucial de Can Yaman, logró rescatar a Demet. No se han revelado los detalles de la operación, pero lo importante es que Demet está a salvo y fuera de peligro. Según las últimas informaciones, Demet se encuentra en un lugar seguro, recuperándose del trauma. Ha recibido atención médica y psicológica, y está rodeada de sus seres queridos. Obviamente está muy afectada por lo que ha vivido, pero se encuentra en buen estado de salud física. Y por supuesto, Can Yaman ha estado a su lado, brindándole todo su apoyo y cariño. Aunque no hay fotos ni declaraciones oficiales, se dice que ambos han tenido una conversación muy emotiva y que están trabajando para superar este terrible episodio juntos. Ahora bien, antes de que empecemos a celebrar y a declarar el regreso triunfal de su amor, quiero recordarles que todo esto son rumores. No hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Ni Demet ni Can, ni sus representantes han hecho declaraciones públicas sobre el secuestro o el rescate. La información que les he dado proviene de fuentes cercanas a las celebridades y de informes de prensa italianos. Por lo tanto, tenemos que tomar esta historia con pinzas.
Es posible que algunos detalles estén exagerados o incluso que la historia en sí sea falsa. Sin embargo, la cantidad de información que circula y la credibilidad de algunas de las fuentes sugieren que algo grave le ocurrió a Demet en Italia y que Can Yaman jugó un papel importante en su rescate. Si esto es cierto, sería una historia increíble de valentía, amistad y amor. Demet, una mujer fuerte y talentosa, enfrentándose a una situación de vida o muerte. Can, un hombre de acción, dejando todo para ir al rescate de la mujer que, de una forma u otra, siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón. Solo el tiempo dirá si esta historia se confirma y se convierte en una leyenda. Pero mientras tanto podemos soñar con la idea de que Demet y Can, después de superar este terrible obstáculo, vuelvan a estar juntos y felices para siempre. En resumen, hemos hablado sobre el impactante rumor del secuestro de Demet Özdemir en Italia y el supuesto heroico rescate de Can Yaman. Hemos explorado los detalles de la historia, enfatizando la importancia de tomarla con precaución dada la falta de confirmación oficial. Hemos reflexionado sobre el posible significado de este evento en la relación entre Demet y Can, y cómo podría impactar sus vidas y carreras en el futuro. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los eventos que llevaron al supuesto secuestro? Las fuentes italianas, aunque no oficiales, han pintado un cuadro escalofriante. Aparentemente Demet, conocida por su humildad y cercanía con sus fans, había estado disfrutando de la belleza de la Toscana. Se hospedaba en un pequeño hotel boutique, buscando alejarse del bullicio de Estambul y recargar energías antes de embarcarse en nuevos proyectos. Se dice que el día del secuestro, Demet había salido a dar un paseo por un mercado local, conocido por sus productos frescos y artesanías. Le encantaba interactuar con los lugareños y a menudo compraba recuerdos para sus amigos y familiares. Fue mientras admiraba unos puestos de cerámica artesanal que, según los informes, fue abordada por un grupo de hombres. Los testigos, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, describieron la escena como caótica y confusa. Los hombres, al parecer, eran corpulentos y hablaban en italiano con un fuerte acento. Forcejearon con Demet y la obligaron a subir a una furgoneta negra que esperaba cerca. La rapidez con la que actuaron impidió que los presentes pudieran intervenir o llamar a la policía a tiempo. La noticia del secuestro no se hizo pública de inmediato. Al principio se manejó con extrema discreción para no poner en peligro la vida de Demet. Los representantes de la actriz emitieron un comunicado breve, solicitando respeto a la privacidad de la familia y asegurando que estaban cooperando con las autoridades italianas. Pero por supuesto, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan, y pronto la historia comenzó a filtrarse a los medios de comunicación. Mientras tanto, Can Yaman, quien se encontraba en Roma rodando una serie de televisión, se enteró de la noticia por un amigo en común. Se dice que su reacción fue inmediata y visceral. A pesar de los rumores de una relación tensa con Demet, su instinto fue protegerla y ayudarla en lo que fuera posible. Can, que domina el italiano y tiene contactos en la policía y en el mundo del espectáculo italiano, movió cielo y tierra para obtener información sobre el paradero de Demet. Se reunió con altos funcionarios de la policía y ofreció toda su ayuda, tanto financiera como personal. Su conocimiento de la cultura italiana y su habilidad para navegar por los entresijos de la burocracia local fueron, al parecer, cruciales para agilizar la investigación. Las fuentes cercanas a Can aseguran que pasó noches enteras sin dormir, revisando grabaciones de cámaras de seguridad, interrogando a posibles testigos y coordinando con la policía. Su determinación era inquebrantable y su preocupación por Demet era evidente. Pero, ¿qué motivó a Can a arriesgarse de esta manera? Algunos dicen que fue un acto de caballerosidad y amistad. Otros, más románticos, creen que Can siempre ha estado enamorado de Demet y que este fue su momento para demostrar su amor y valentía. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Can y Demet compartieron una conexión especial durante el rodaje de su serie, y a pesar de los altibajos en su relación, siempre han mantenido un respeto y cariño mutuo. La investigación policial fue intensa y compleja. Los secuestradores, al parecer, eran profesionales y habían planeado el secuestro meticulosamente. Utilizaron teléfonos desechables para comunicarse y cambiaban constantemente de ubicación para evitar ser rastreados. La policía italiana, con la ayuda de Can, logró identificar a algunos de los secuestradores. Se trataba de un grupo de delincuentes con antecedentes por robo y extorsión. Su motivación principal, según las investigaciones, era el dinero. Exigieron una suma millonaria a cambio de la liberación de Demet.
La operación de rescate fue un éxito gracias a la información proporcionada por Khan y a la valentía de la policía italiana. No se han revelado los detalles exactos de la operación, pero se sabe que fue un operativo de alto riesgo que requirió una planificación cuidadosa y una ejecución impecable. Demet fue rescatada en una casa abandonada en las afueras de Florencia. Se encontraba en buen estado físico, aunque visiblemente traumatizada por la experiencia. Fue trasladada a un lugar seguro donde recibió atención médica y psicológica. Después del rescate, Khan y Demet se reunieron en privado. Se dice que fue un encuentro emotivo y lleno de lágrimas. Ambos se abrazaron y se agradecieron mutuamente por su apoyo y valentía. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará con Demet y Khan después de este terrible episodio? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reavivará su amor? Es difícil saberlo con certeza. Ambos han pasado por mucho y necesitan tiempo para sanar y recuperarse. Sin embargo, una cosa es clara, este evento ha fortalecido su vínculo y ha demostrado que, a pesar de las diferencias y los rumores, siempre estarán ahí el uno para el otro. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y emoción. Sé que es una historia muy fuerte y que puede ser difícil de creer, pero quería compartirla con ustedes para que estén al tanto de lo que se dice en el mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la historia del secuestro es real? ¿Creen que Khan Yaman realmente rescató a Demet? ¿Les gustaría ver a Demet y Khan juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes de sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.